lo declara. Lo declaró ahora. Miró no, Miró se compra después. Miró se compra en noviembre del 25, ¿no? ¿Estoy en lo Claro, cierto? empieza en mayo, Sí. noviembre, sí. Enrique Sebach, economista, exdirector del Banco Central y amigo. Enrique, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Saludos a todos por allá. ¿Cómo está, profesor? Leí atentamente, con demora, tu nota de La Nación de la semana pasada que escribiste con Santangelo. Santangelo, con Rodolfo, exacto. Con Rodolfo. La leí además porque él es independiente, tengo que serte sincero. Sí. Bueno. Es un elemento muy importante. No. Algún defecto tenía que tener. La nota la anuncié acá, que la iba a leer y la leí. Y ustedes plantean, y tiene que ver con lo de ayer, que algo hay que hacer. El título es fuerte. Sí, decime qué es lo de ayer y decime qué hay que hacer. Perfecto. Bueno, a ver, lo de ayer era algo conocido o en todo caso era algo esperado, porque acordate, marzo del año pasado fue 3,7% y marzo es estacionalmente alto porque sobre todo pega mucho educación, los ajustes en educación. Este mes pasó lo mismo, este marzo, mejor dicho, pasó lo mismo, y hay algunos efectos estacionales vinculados con, bueno, obviamente con la carne y con lo que pasó con combustible derivado de la guerra, así que esto iba a pasar. Ahora, independientemente de esto, Argentina está con una tasa de inflación promedio del 2% mensual, yo te diría desde el 2011, 2012. En el medio hubo dos periodos cuando fue la devaluación en el caso de Macri o el descontrol final del gobierno de Alberto Fernández, que ahí saltó a 4, a 6 y bueno, sobre el final de Fernández al 12 o al 12 mensual. Ahora, en épocas normales, para llamarlo de alguna manera, estamos estacionados ahí. Puede ser que la tasa de inflación va a bajar en abril, mayo, porque tenés efectos estacionales al revés, no va a haber la suba de educación y por ahora no suben combustibles porque hubo un acuerdo, etcétera. Pero lo cierto es que las tarifas están indexadas, las jubilaciones están indexadas, el tipo de techo de la banda está indexado, hay cierta inercia y bueno, y estamos ahí en el 2% mensual con una política monetaria que no es clara porque por un lado se dice que está usando la política monetaria para frenar la inflación y por otro lado se dice que está usando la política monetaria para estimular el crédito. Entonces, en fin, lo que nosotros decimos es primero que hubo un error de secuencia previa, que bueno, ya pasó, que fue permitirle a las familias comprar dólares oficiales en lugar de seguir comprando dólares MEP, y eso se llevó 27.000 millones de dólares que podían estar para en las ustedes fue un reservas. error abrir el cepo particulares en abril del año pasado. Claro, pero yo corrijo esto siempre, porque no fue abrir el cepo. El cepo no había para personas. Vos podías comprar dólar MEP, llevarlo a tu cuenta, transferirlo al exterior, hacer lo que quisieras con los dólares. Lo que pasa es que lo comprabas más caro. Lo que fue a pasar, al abrir el dólar oficial, primero habilitás entregar las reservas del Banco Central, porque en el mercado libre vos no cambian las reservas. Y segundo, lo compraste a precio más bajo, porque había una brecha. Entonces, darle 27.000 millones de dólares, voy a usar una palabra exagerada, subsidiadas a las familias, en lugar de acumular 27.000 millones de dólares en el Banco Central para que a partir de ahí sí liberar el cepo y ordenar la economía, la macro, para nosotros fue un error. Pero bueno, ya pasó. Ahora, mirando para adelante, no alcanza con que decir, bueno, espero que el paso del tiempo vaya mejorando, la demanda de dinero siga, se desplome la inflación, etcétera. Está muy bien lo que decís, Enrique. ¿Y qué tendría, según tu mirada, qué habría que hacer? Sí. ¿Qué debería hacer el gobierno? Bueno, no me metas en ese lío, yo no estoy ahí, digo. No, pero tenés mucha experiencia. Sos como esos goleadores que ya saben dónde va a caer la pelota, vos. Bueno. Primero, como te dije recién, hay que empezar a aclarar, porque el gobierno está tratando de ganar credibilidad con palabras. Entonces, mejorar el optimismo con palabras. Entonces, el presidente dice, la inflación se va a desplomar, tengan paciencia, y el ministro de Economía dice, los próximos 18 meses van a ser los 18 meses más grandes de la historia argentina, y puede ser. Pero lo que pasa es que vos seguís teniendo expectativas de inflación que están por arriba de eso y seguís teniendo sectores que están
mal, digamos. Entonces, primero tenés que aclarar la política monetaria, o sea, tenemos que saber hacia dónde vamos, en términos de que no puede ser, estamos con tasa de interés del 20, que compras dólares, que si los compraste, si los emitiste, si voy a emitir porque sube la demanda, si no voy a emitir. O sea, hay que aclarar el mensaje, hay que hacer consistente esto, hay que saber que tenés un cambio de precio relativo, porque tenés que acomodar todavía tarifas. Y bueno, eso implica que hay sectores que todavía no van a estar creciendo, porque el consumo masivo depende del salario real. El salario real va a mejorar un poquito porque la tasa de inflación baja un poquito, pero no va a mejorar lo suficiente como para dar vuelta a la historia. El sector público sigue con un sistema impositivo que afecta a la competencia porque seguís teniendo impuestos a cheques, seguís teniendo impuestos a la exportación, seguís teniendo ingresos brutos con las provincias. Ayer los gobernadores, estuve leyendo unas declaraciones por el diario por arriba, que hablaban de un nuevo pacto fiscal. Bueno, hay que ir a un esquema fiscal que facilite que las empresas puedan convivir con un mercado en competencia. Y vos tenés un esquema fiscal digamos, que no sirve para estas cosas, digamos, ¿no? Ahora, tengo una pregunta para quien nos está viendo. Por ejemplo, el otro día Juan Carlos me decía de Pablo, pero Fabián, pará, no digas que la minería, no. San Juan es Argentina, y tiene razón lo que me contestó Juan Carlos. Digo, hay un crecimiento muy grande de lo energético, Argentina se puede llegar a convertir en un actor a nivel mundial en los próximos 2 años, exportaciones que yo sueño que pasen los 30.000, 35.000 millones de dólares solo de energía y que energía supere a campo, en materia de exportación me refiero. Vamos, me parece, en vía a eso. Tenés inversiones mineras, la intermediación financiera y la economía del conocimiento están creciendo, pero industria, construcción, consumo y grandes conglomerados urbanos están para abajo. Entonces, viste que cuando preguntás depende de quién te contesta cómo estás. Si laburo en vendiendo cierres en una mercería me está yendo horrible. Si vivo en Vaca Muerta vendiendo viandas para los laburantes me va re bien. Digo, ¿se entiende la pregunta, Enrique, no? Digo, ¿cómo es este balance? Sí. ¿Cómo termina? Y bueno, esa es la realidad, digamos. El problema que tenés es que los sectores que están mal, para llamarlo de alguna manera, son los más intensivos en empleo, digamos. Es decir, minería por ahora es proyectos, digamos, ¿no? Estás recién empezando a hacer las cosas que hay que hacer, porque en Argentina, además, para poner una mina en el norte, tenés que primero hacer el camino, tenés que hacer la central eléctrica porque no hay electricidad, tenés que, bueno, empezar a hacer los pozos, traer la maquinaria, etcétera, etcétera. Es un proceso lento. Y la demanda está ahí, digamos, y no es intensivo en mano de obra, salvo obviamente los mineros. Segundo, vos no podés pretender que un señor que está una familia que está en el conurbano, que trabajaba en FATE, para usar un ejemplo, se mude a La Puna, digamos, porque eso no va a pasar, digamos. Entonces, vos tenés que armar un esquema, primero para facilitar la transición de aquellos que no van a poder seguir, porque está claro que en esta nueva regla del juego hay empresas que no son competitivas y no lo serán, no hay milagros en estas cosas. Pero vos tenés un sistema financiero que recién empieza a prestar y salió a prestar un ratito y ya está con gente en mora por la política monetaria del año pasado. Y tenés un sector público que, te insisto, no se ha adaptado, porque tuvimos ajuste fiscal, pero no tuvimos reforma fiscal. Entonces, este sector público es incompatible con el sector privado que pretende el gobierno. Y yo estoy de acuerdo con lo que pretende. Lo mismo que me pasa a mí, pero no veo... Te voy a hacer una pregunta de estudiante de primer año de la Facu. ¿Por qué hay inflación si el gobierno no emite? Bueno, primero porque, como dijo el propio presidente, si vos la inflación monetaria es una inflación de mediano y largo plazo, una inflación subyacente. O sea que si vos tenés un desequilibrio en la cantidad de pesos, porque el gobierno no emite, pero la gente no quiere pesos, o sea, la demanda cae más de lo que de la oferta, en el largo plazo te aumenta la tasa de inflación. En el corto plazo la tasa de inflación depende de otras cosas. Depende de que estás aumentando las tarifas, depende de que aumenta el combustible, depende de que aumenta la educación, porque si no es asimétrica la explicación. Resulta que el presidente me dice que la tasa de inflación baja por la política monetaria y por otro lado me dice que marzo subió porque subió la educación, porque subieron las tarifas. Por eso te hacía esta pregunta, porque es contradictoria la explicación del gobierno. Claro, por eso, pongámonos de acuerdo. Primero, hay un cambio de precios relativos.
porque los precios de los servicios públicos que estaban mal subsidiados en 20 años, ahora están yendo a la realidad. Ahora, ese cambio de precios relativos, yo no lo defino como inflación, pero para la gente es inflación. Claro, en mi bolsillo es inflación. Se siente. Claro, es decir, en la teoría económica esto es un cambio de precios relativos. En la práctica es inflación. Segundo, como vos quitaste subsidios, eso equivale a que subieras un impuesto. O sea, a mí me regalaban la energía. Eso está mal, no servía y nos quedábamos sin nada. Pero bueno, ahora yo pago la energía más cara y eso es menos ingreso disponible para otras cosas. Y caída de ingreso real. Por supuesto. Primero tenés la indexación de tarifas que pegan en los precios. Después tenés la inercia, que significa que cuando estás con el 2% mensual de inflación, y bueno, todos los meses ajustás más o menos 2%, el salario 2%, etcétera. Y tercero, tenés efectivamente la estacionalidad de que sube el precio de la carne porque hay un problema, o vienen los acuerdos por la educación, las cuotas en los colegios y eso sube. Entonces, la inflación subyacente, una vez que no tenés precios relativos dando vuelta, sí depende de la política monetaria. Pero la inflación de todos los meses tiene las explicaciones que venimos diciendo. Entonces, hay que compatibilizar ambas cosas y lamentablemente, como el ajuste de precios relativos todavía no terminó, es difícil suponer que la tasa de inflación se va a desplomar muy rápido. O sea que como... Ahora, para que se desplome, déjame terminar eso. Sí. Para que se desplome muy rápido, tenés que seguir teniendo un apriete monetario tal que el nivel de actividad sufre. Entonces tenés que ver cómo manejás eso. Ahí va la pregunta. Yo tenía una preguntita. Vos diste ahí en la tecla, porque acabas de unir dos puntos, que es la alta inflación, como dijiste vos. Alta inflación para los estándares que el gobierno dice. La inflación con el nivel de actividad. Y vos dijiste, si yo cierro la canilla, es más difícil que se recupere el nivel de actividad. Te pregunto, ¿en algún momento el gobierno, si ve de acá a 6 meses que esto no mejora, vos crees que va a liberar un poquito y va a meterle un poquito de gas al leño o seguimos apagados? Mira, difícil contestarte porque esa idea va en contra de la doctrina, digamos, por llamarlo de alguna manera, de los conceptos que tiene el presidente. Es más, el presidente rechaza esta relación que acabo de mencionar, mencionando a Friedman y a Sargent, etcétera, pero lo lee mal, porque tanto Friedman como Sargent, etcétera, te dicen en el largo plazo, Milei tiene razón. En el corto hay una negociación entre inflación y nivel de actividad. Y lo dicen también por expectativas. No me quiero meter en técnico o en profesor. Pero lo que quiero decir es, en la práctica, vos tendrías que estar hoy aceptando cierto nivel, que la desinflación sea un poquito más lenta y aflojando un poquito más el tema monetario. Pero de hecho lo están aflojando porque la tasa de interés hoy es 20%, 20 y pico. Pero como existe un apretón tan grande el año pasado, que llevó a las familias a una mora enorme y que llevó a las empresas a un problema, hoy las familias no demandan crédito, están tratando de arreglar el crédito anterior. Y las empresas no demandan crédito porque no necesitan capital de trabajo porque no tienen actividad. Entonces, el crédito te reactiva cuando vos estás en una situación normal. Lamentablemente, otra vez, como apretaste tanto el año pasado, aún hoy con tasas del 20% anual, que es tasa negativa contra la inflación, la demanda de crédito no reacciona demasiado. ¿Por qué se apretó tanto? ¿Por bajar la inflación o porque no suba el dólar? No, porque no suba el dólar. Porque que en el fondo el dólar se traslada a la inflación de alguna manera. Pero no, lo que pasa es que otra vez, como te dije al principio, como primero liberaron para seguir con la terminología mía, nomenclatura falsa, claro, liberaron el cepo y la gente empezó a comprar dólares. Cada vez demandaba más, el Banco Central tuvo que vender reservas y tuvo que frenar esa corrida. Y para frenar esa corrida aplicó una política monetaria sorpresivamente contractiva que llevó a las tasas de interés a las nubes. Entonces, claro, si vos te habías endeudado a cierta tasa de interés y de pronto la tasa de interés se fue a
al doble o al triple, tenés un problema. Y las empresas que tenían ese financiamiento también tuvieron un problema. Y los bancos indirectamente también tienen un problema, porque los bancos aprendieron a prestar el año pasado. Y entonces los bancos y la fintech y las tarjetas y toda esa historia. Y vos aprendés a prestar a golpe de errores, y esos errores se pagan hoy. Lamentablemente eso lleva un tiempo. Digamos. Te voy a hacer una pregunta, la última, absoluta y brutalmente inmoral, desde lo económico, de la teoría económica. Si no hubieran contenido el dólar con semejante apretón monetario que generó recesión, tendríamos un dólar más alto. Quizás una inflación más alta, pero muy recuperado en el nivel de actividad. Eso no es mileísmo, me vas a decir. Mira, eso es bastante contrafáctico. No podría contestarte así, pero yo te diría, el pecado original fue esos 27.000 millones de dólares que se fueron a las casas y que no fueron al Banco Central. Contra eso cometiste el error de apretar fuertemente la cantidad de dinero y te explotó el problema del crédito. Entonces, ahora, está bien, claramente, si se hubiera seguido otra secuencia, hoy estaríamos distintos. Pero bueno, esa secuencia no se siguió. A mí me parece yo quería hablar con vos, sí. Porque la nota de ustedes pone para mí, ustedes para mí llegan a la médula del problema, que es relacionar lo que está pasando con el precio del dólar y con esos 27.000 millones que se fueron. Porque me parece que el gobierno, muy inteligentemente, dice gobernar a Argentina es gobernar el dólar y gobernar la inflación. Pero en el medio de esos dos objetivos se te cae el nivel de actividad y el ingreso real del argentino. Y creo que lo que está pasando hoy, está bien como decís vos, cualquier medida que tome tiene consecuencias, por supuesto. Pero me parece a mí que lo de ustedes es la primera explicación, al menos teórica, que yo encontré, que le da una explicación a lo que está pasando. En otras palabras, la de ustedes me parece, yo la comparto más que la que me da el presidente. Ese es mi punto, ¿me entendés? ¿Tenés un minuto más? Sí, señor, claro. ¿O me voy? No, hombre. No, porque quiero volver a este tema del tipo de cambio, porque hoy el dólar de 1.400, el dólar de Milei, el primer dólar de Milei a precios de hoy son 2.000 y pico de pesos. O sea que el dólar bajó de los 2.000 y pico de pesos de diciembre del 23 a los 1.400 de hoy, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa caída del tipo de cambio con tasa de inflación que obviamente lo superó en términos del 2025-2026, da lo que decimos, lo que llamamos los economistas, caída del tipo de cambio real, digamos, ¿no? Es decir, hoy el dólar es poco competitivo para las empresas que tienen que exportar y es muy competitivo para las que tienen que importar. Lo que pasa es que como se llenaron de importaciones antes de la elección, porque los 27.000 millones de dólares de las familias en las empresas era dame todo lo importado ahora, Están porque lo que viene sobreestoqueados. después están sobreestoqueados, entonces todavía no lo notas en las importaciones. Ahora, ese dólar, Milei te diría, con cierta razón, bueno, ese dólar lo fija el mercado, yo me meto y compro dólares en el Banco Central. Pero lo cierto es que ese tipo de cambio es poco competitivo en un contexto en donde estás abriendo la economía y en donde estás, insisto, con un sector público que todavía no se ajustó. Pero bueno, Son difícil, decisiones. Claro, y además diría pobre ruso. En el medio de esa historia es difícil cambiar la política económica en este contexto, digamos, ¿no? Y yo creo, y hago un punto más, porque se ha estigmatizado la palabra devaluación en Argentina, ¿no? Parece que los que hablan de devaluar son traidores a la patria. Yo no hablo de devaluar porque no creo en la devaluación, no estoy pidiendo la devaluación. Pero lo primero que hizo el ministro cuando asumió fue devaluar, porque hay momentos en que no tenés más remedio. Digamos, la política cambiaria es parte de las herramientas que tenés en la caja de herramientas de la política económica. Que no te gusta, que está mal, que genera todas las consecuencias nefastas que decimos, es cierto, pero hay veces que vos te equivocás, las cosas llegan a un punto donde no tenés más remedio que hacer. Entonces, el ministro tiene que devaluar porque además el mercado, insisto, flota libremente, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente este tipo de cambio no te ayuda. Profesor, gracias por la clase gratuita.
estos streaming podés explotar. ¿Era gratuita? Un día venite, no, vamos a decir que vengas. Venite, es gratuita, sí, claro. No, gracias por la clase. Y un día venite y hablamos 1 hora, pero acá en el streaming son la maravilla del streaming es que uno puede explicar y lo de la economía necesita minutos. Profe, abrazo enorme. Gracias a ustedes, Hasta abrazo. luego. Chao. Enrique Sebach, que acaba de dar una clase, porque Enrique, le voy a contar un drama que tenemos muy serio en el programa, serísimo, ahora voy a contar, pero Enrique une las partes. Vos escuchás al gobierno y te habla de política monetaria, el dólar no tiene nada que ver, el nivel de actividad no tiene nada que ver, no, tiene todo que ver con todo. El gobierno de Javier Milei gobernó y gobierna solo con 2 objetivos. No me pregunten, pero no me metan el apero. No, a ver cuáles son los 2 objetivos. El dólar helado y tratar de bajar la inflación. Punto. ¿Qué descubrió Javier Milei? Que los gobiernos en Argentina pierden elecciones y se caen cuando el dólar sube. Entonces, y hasta ahora el octubre le da la razón. O sea, no tenemos nada para decirle a Milei que no. Sí, las encuestas Cuanto no. más bajo... Sí, pero cuanto